En la dinámica y lógica de la FIFA, los gobiernos no se pueden meter en las cuestiones deportivas. Por lo tanto, no tengo nada que opinar en las cuestiones deportivas. Ese es el primer punto. Sí. El segundo punto es, la FIFA condena actos de corrupción como elemento. Ahora, si hay un acto de corrupción, eso tiene que quedar en la justicia. Yo soy bien republicano, yo no interfiero en la justicia, yo no me intrometo con la justicia, con lo cual, que actúe la justicia. Que actúe la justicia, pero los datos los da el Poder Ejecutivo. Sí. Y estamos hablando de la AFA. Toda esta argumentación que escuchábamos del presidente Javier Milei está hablando de la AFA. ¿Por qué? Porque se profundiza la ofensiva del gobierno contra la Asociación del Fútbol Argentino. La primera pregunta que uno dice, bueno, ¿cómo Messi jugará igual de tranquilo si su protector, Claudio Chiquitapia, está hackeado, está contra las cuerdas en materia de gestión en la AFA? Porque lo que se vio en cuestión de 15 días es que hay una ofensiva de cada día una denuncia. Ya no son solamente, uno puede decir, bueno, las tapas del diario Clarín, las tapas del diario La Nación, algunos periodistas que están contando y siguiendo de cerca todas las acusaciones que caen sobre Chiquitapia y Tobillino. Acá pasó otra cosa. ¿Por qué? Porque el viernes se supo que la AFIP, o sea, el gobierno, había promovido una denuncia contra la AFA por fraude fiscal con aportes jubilatorios. A ver, cuando uno tiene una empresa sabe que el día 12 tenés que pagar el 931. El 931 son las cargas sociales que pagan las empresas, incluso como agente de retención de los trabajadores, a la ANSES. Todo eso se paga a la AFIP, ¿sí? Cuando estamos hablando de la AFA, que es un organismo que por más que sea una organización no gubernamental, también tiene que hacer pagar a sus empleados el 931, lo que denunció el gobierno el viernes, es que la AFA no le estaba pagando los aportes jubilatorios a sus empleados. Pero eso fue el viernes. El fin de semana se conoció que había una denuncia en Estados Unidos sobre manejos de una empresa que maneja a su vez los derechos de AFA en Estados Unidos, y que esa empresa hizo manejos, sigo con la palabra manejos, hizo manejos de plata poco claros. ¿De dónde se conoce? ¿Cómo llega la justicia de los Estados Unidos a empezar esta investigación? ¿Sí? Estoy leyendo Clarín de hoy. La justicia de los Estados Unidos investiga operaciones financieras sospechosas y un flujo de fondos multimillonarios de la AFA, ¿sí?, que depositó en bancos de ese país, a pesar de que se presume que se generaron eludiendo leyes para evitar su control. ¿Cómo se llega? ¿Por qué arranca la investigación de la justicia de los Estados Unidos? Ustedes dirán, bueno, detectaron irregularidades. No, fue la AFIP de la Argentina, mejor dicho, el Ministerio de Seguridad de la Argentina, a través de datos que le pasa a la AFIP, quien arranca con la denuncia, la manda a los Estados Unidos y ahí empieza la investigación. A esto hay que agregarle las investigaciones que venían de antes. La primera fue la de Surfinanzas. Acuérdense de Surfinanzas, esa empresa, una cueva crecida, digamos, de la zona sur, que tenía varios contratos de sponsoreo, allanaron los clubes, allanaron la AFA, y ahora uno dice, pero allanaron la AFA para buscar un contrato en blanco. Si estaban investigando las actividades de guita en negro de Surfinanzas, ¿qué podían estar buscando? Nunca se supo que estaban buscando al allanar la AFA. Le podían pedir los contratos y se los daban. A lo mejor, al allanar la AFA, encontraron documentación que les permite, ahora sí, mandar la investigación a Estados Unidos para que se le abra una investigación en Estados Unidos. Y como dijo Juan Pablo Francia, una investigación en los Estados Unidos, cuando el Mundial se va a hacer en Estados Unidos, es el talón de Aquiles de Chiquitapia. Entonces, primero arrancaron por Surfinanzas. No llegó a ningún lado porque no aparece un vínculo entre el señor Vallejos y Chiquitapia, no aparece ningún vínculo, por más que aparezcan juntos en una foto. Eso no es un delito. Después se conoció la denuncia de la mega quinta de Villarrosa y en Pilar, que era de Tevez, el jugador de fútbol, que Tevez se la vendió a alguien y ese alguien se la vendió a otro, que son dos personas que no pueden justificar cómo compraron semejante propiedad, donde adentro hay autos y hay autos de alta gama con cédulas azules atribuidas a la familia de Tobillino, el secretario general de la AFA, mano derecha de Chiquitapia.
Hoy justamente van a ir a declarar las dos personas que fungen como propietarios de esa mega quinta y hay que ver qué dicen. Pero entonces vayan sumando. La causa de Surfinanzas, primero, no pasó demasiado. La segunda, la de Tobillino, va corriendo en un juzgado penal económico. Después arrancó la causa por evasión de aportes jubilatorios. También va a un juzgado penal económico. Y ahora se agrega esta, que ya les diría que es mucho más complicada, porque dicen que la AFA transfirió, o sea, plata que había cobrado en Estados Unidos por partidos o por derechos, la tenían en una empresa de Estados Unidos, ¿sí? En una cuenta de un banco de Estados Unidos, una empresa radicada en los Estados Unidos, pero el manejo de esa empresa es de esperen que ya les digo exactamente el nombre, de Javier Faroni. Puede que ustedes lo recuerden a Javier Faroni. Javier Faroni es un empresario teatral, ¿sí? Este señor, Javier Faroni, esperen porque estas cosas... Es el que maneja esa empresa en Estados Unidos, la esposa de Javier Faroni, quien maneja esa empresa en Estados Unidos, a quien, según dicen, denuncian desde Argentina, se hicieron transferencias a otras empresas en los Estados Unidos que directamente no tenían personal. Entonces dice cómo desde esta empresa que recaudaba los derechos de AFA pasaron plata a empresas fantasmas y a partir de ahí vinieron a otras empresas en Uruguay y por eso la denuncia que ahora investiga Estados Unidos. Entonces, lo que se ve claramente es que el gobierno ha emprendido una ofensiva cada vez más acelerada. ¿Por qué? Porque algunos periodistas que recorren Casa de Gobierno dicen que los asesores del presidente en privado, los que están emprendiendo la campaña contra Chiquitapia y Tobillino, dicen hay que meterlos presos antes de marzo. ¿Sí? Antes de marzo hay que meter a Chiquitapia preso. ¿Por qué también contra Tobillino? Bueno, acuérdense que Tobillino es la persona que todo el mundo dice que está detrás del canal de streaming Carnaval. ¿Sí? El canal que publicó los famosos audios de Españolo que pusieron en jaque durante un breve momento al gobierno. Todo esto después, cuando Milei ganó las elecciones, la causa se planchó, Comodoro Pi inició el mecanismo que mejor sabe hacer, que es congelar las cosas. Ahora se van a ir todos de vacaciones, de feria, y andás a ver, hubo algunas declaraciones. Ornella Calvete, la hija de Calvete, le tomaron declaraciones, dijo que su padre tenía problemas de salud mental y que la metía en sociedades. Detalle interesante, la chica de 27 años, ¿verdad? Creo que es ingeniera en alimentos. 27 años tiene y declaró que tenía 8 propiedades, además de los $700.000 que le encontraron en el allanamiento. La verdad, que bien se prospera en la Argentina. También hay que decir que Ornella Calvete, si quisiera acogerse a la ley de inocencia fiscal, podría hacerlo, ¿sí? O sea, si ella se presenta y dice, ¿saben qué? Todas estas cosas, yo ahora me acojo a la ley de declaración jurada simplificada, a ver si lo podemos explicar más adelante, y pongo esta plata y la puedo blanquear. O sea que la ley de inocencia fiscal es una ley ideal para blanquear bienes escondidos de los delincuentes. Pero, cosas que pasan en la Argentina. Pero volvamos a quién es Javier Faroni. Javier Faroni es un empresario teatral de Mar del Plata, muy allegado a Sergio Massa. Tan allegado es que fue legislador, fue, ¿cómo decirlo?, diputado provincial, diputado de la provincia de Buenos Aires por el Frente Renovador. Por eso es que todos hacen la elucubración de si Massa está detrás de Chiquitapia o... Bueno, Faroni maneja a través de su esposa esta empresa internacional a la cual Estados Unidos está investigando por una denuncia que presentó el Ministerio de Seguridad argentino, y ahí parece que le han encontrado algo que lo va a incomodar mucho a Chiquitapia. ¿Sí? Algún grado de acuerdo hay con los Estados Unidos. Ahora sí me parece que se aceleran las definiciones respecto del futuro de Chiquitapia, que curiosamente, hay que decirlo, ha guardado silencio. Tanto Chiquitapia como Tobillino han guardado silencio hasta ahora. A mí me parece que en la Argentina hay una ley no escrita de que el que calla otorga. Cuando hay semejante catarata de acusaciones, si uno calla, al estilo Yabrán, al estilo Lázaro Báez, al estilo Máximo Kirchner, si uno calla y se pone así como el Indio Solari, ricotero, y no habla, tarde o temprano la ola te tapa. Es extraño que Chiquitapia no esté hablando. Supongo que en algún momento va a tener que salir a hablar porque ya son cuatro las acusaciones. Lo que sí hubo es un comunicado de AFA la semana pasada. Aquí Juan Pablo Francia lo contó en detalle, lo comentamos,
pero ninguno de los dos, ni Tapia ni Tobillino, están dando la cara. Atención, hoy avanza la causa contra Tobillino por la quinta de Villarrosa. Por ahora no hay pruebas de que esa quinta sea de Tobillino, salvo un bolso que encontraron y una plaqueta donde Tapia le agradece a Tobillino que la encontraron en ese lugar, con lo cual da para pensar que Tobillino frecuentaba esa casa. Ahora bien, para que haya una acusación seria de lavado de dinero, tiene que haber algo más que esas pruebas. Tiene que haber una confesión, un documento, algo que permita elucubrar que Tobillino es el dueño de esa mega casa que no la declaró. Y aun cuando no lo hubiera declarado, hay que ver si no se puede acoger a la ley de inocencia fiscal que ahora el propio gobierno promovió. La causa en Estados Unidos es otra cosa. Ya sube de nivel en el videogame. Es otra cosa. Ese argumento de los directivos del fútbol argentino de decir que ellos están normados por normas internacionales. No, hermano, no. Necesitamos que la sociedad en su conjunto condene la corrupción. Esto no es un problema de Milei, esto no es un problema de tal o cual dirigente, esto es un problema de la sociedad. Queremos una sociedad decente, bueno, loco, condenemos a nada, no importa el partido político el que sea, no importa si es peronista o radical, de qué cara puede ser Tobillino, Tapia. La corrupción hay que condenarla, esta es la historia de mi vida, yo no me caso con estas cosas. Entonces digo, si logramos establecer ese parámetro donde el que las hace las paga, y bueno, sería la verdad la posibilidad de empezar a pensar en un país en serio. Hace años que Luis Juez se viene manejando el corruptómetro. Se considera, igual que Elisa Carrió, el que maneja el corruptómetro cuando él quiere. Porque es el mismo Luis Juez que hace 2 semanas decía, bueno, Lorena Villaverde, son circunstancias que sucedieron, no veo por qué no podemos dejar que asuma como senadora. Hasta los propios libertarios dijeron, no podemos permitir que asuma como senadora a una mujer que hace 20 años ocultó que había comprado 1 kilo de cocaína y terminó presa en los Estados Unidos y terminó deportada. Ahora resulta que a Luis Juez, queremos una sociedad contra lo corrupto, pero es el mismo que hace 2 semanas decía que a la senadora Lorena Villaverde había que dejarla asumir, aunque hubiera vendido cocaína y nunca lo hubiera admitido. Entonces, también tomemos distancia de los paladines de la República que manejan el corruptómetro, pero solo lo manejan para los enemigos. Cuando los amigos son los corruptos, o en este caso los narcos, bueno, ahí siempre hay circunstancias atenuantes. Me parece que lo de ayer ha sido un hito histórico. Probablemente estemos frente a la jornada legislativa más importante de la historia argentina por 2 eventos que son 2 hitos a destacar. Por un lado, el propio hecho de haber sancionado un presupuesto con déficit cero. Es decir, se terminó la estafa de la política a los argentinos de bien. Y por otra parte, una ley que sin lugar a dudas debe ser una de las leyes más importantes de los últimos 100 años y que es la ley que restaura el principio de inocencia en temas impositivos. El 2025 fue el año donde quebramos la inercia de 100 años de decadencia y sin lugar a dudas, de cara al 2026, estamos fuertemente comprometidos y sustanciados en iniciar el camino de la reconstrucción de Argentina que haga de este país grande nuevamente. No será mucho, así que la jornada parlamentaria más importante de la historia argentina, no será mucho. No sé, digo, qué sé yo, se me ocurre algo así, abuelo de memoria, cuando se canceló la ley de autoamnistía que había sacado la dictadura militar. Han pasado cosas más importantes en el Parlamento argentino que esto. Pero bueno, el presidente Javier Milei ya sabemos que es un eterno optimista. Claro que a veces se le va un poco la mano de rosca con el optimismo y queda como un franco vendedor de humo. Pero bueno, cada cual tendrá su criterio respecto de lo que hace Milei. La manera en que ellos destacan la importancia de la ley de inocencia fiscal, uno puede ligarla a lo que decía el otro día, lo que yo les contaba que decía este pensador libertario que le encanta a Milei, Walter Block, tanto le encanta que le regaló su librito a todos los ministros y los ministros posaron en el asado motivacional de la semana pasada, posaron con el librito de Walter Block que se llama Defendiendo lo Indefendible. ¿Por qué les digo esto? Porque la ley de inocencia fiscal va a permitir, como les contaba recién lo de Ornella Calvete, que cualquier tipo que tenga guita encanutada producto de un delito, la blanquee. Y la blanquea. Y sí, hace una declaración jurada simplificada, porque además no hay montos. Los montos son tan altos que llegan, creo que, al 1% de la población. O sea, si uno tiene
qué sé yo, no sé, 200 millones de mangos encanutados, no declarados, que los hizo vendiendo en negro, vendiendo autotruchos, choreando, y los puede blanquear en una declaración jurada simplificada y a partir de ahí, qué sé yo, invertirlo, comprar propiedades, hacer todo lo que se le ocurra. Este es el principio de ley de inocencia fiscal. Yo no sé si sería tan como para festejar, pero claro, Walter Block, acuérdense, considera que los dealers, los contrabandistas, los intermediarios, los especuladores, todos los personajes que son moralmente detestables porque se aprovechan de su condición de fuerza para apretar a otros sujetos económicos, los tipos que, no sé, que explotan gente haciéndola laburar, bueno, todas esas personas para Walter Block son héroes económicos, ¿sí? Los narcos, el pequeño dealer, el policía corrupto, terminan siendo héroes. Entonces, con este criterio de que los que cometieron delitos son héroes, bueno, ¿por qué no declararles un principio de inocencia fiscal? Ornella Calvete, esta señorita que tenía $700.000 en su casa cuando la allanan, la hija de Calvete, el señor que está condenado por proxenetismo, porque tenía un departamento donde se ejercía la prostitución y que además está sospechado de ser el que le robaba la plata a los discapacitados. No era el único, era un engranaje por el cual cobraban sobreprecios a los medicamentos y le quitaban la guita al presupuesto del Andis, ¿sí? Esta señorita, por ejemplo, podría presentarse con una declaración jurada simplificada y decir: yo, inocente fiscal. Argentina vuelve a tener presupuesto, esto entiendo que le da previsibilidad a la política, a la economía y bueno, la Argentina se sigue encaminando hacia ser un país normal. Es que lo que venimos buscando hace mucho tiempo. Bueno, ahí tienen a Martín Menem, que no es precisamente un hombre de facilidad de palabras, el presidente de la Cámara de Diputados, no es precisamente un cuadro político que tenga mucha capacidad de análisis, repite las consignas del gobierno, pero otra vez, esta celebración de que sacaron un presupuesto, me dice, che, pero si fue el gobierno el que el año pasado no quiso sacar el presupuesto, dijo, no, lo retiro y nos quedamos sin presupuesto porque les convenía. Ahora celebran tener presupuesto. A ver, por eso digo que hay como mucha festejo impostado de parte del gobierno. El presupuesto, en verdad, este presupuesto que se acaba de aprobar con todo el festejo y la euforia del gobierno, es un dibujo, ¿sí? Porque el gobierno dice, bueno, es el primer presupuesto sin déficit fiscal. Hay que ver, porque está calculado en base a bases, qué sé yo, a bases truchas. Porque dice, por ejemplo, que el dólar a fin del 2026 va a estar en 1.493. ¿En serio? Ya está en 1.475 el dólar oficial. Y según se prevé la indexación de la famosa tablita cambiaria de Caputo, porque ahora van a aumentar el ritmo de devaluación de la Argentina, va a estar mucho más que 1.500 mangos. Si salieran las cosas bien, si no hubiera ningún salto cambiario. Raro. El presupuesto prevé un crecimiento de la economía del 5%, cuando en verdad todas las variables económicas apuntan a que estamos casi en la recesión. Y si no hubiera sido por la contabilidad creativa de Marco Labaña, el titular del INDEC, hubiera habido recesión técnica, hubiera habido 6 meses de caída económica sucesiva. Sobre el final, Marco Labaña subió terriblemente la pesca, subió la actividad financiera y eso empató y logró que no hubiera recesión, 6 meses de caída de la actividad económica. Entonces, el gobierno prevé que va a haber un crecimiento del 5%. Raro. Este año va a haber efectivamente un crecimiento de la economía después de la caída tremenda del año pasado. Comparado contra eso, la economía va a crecer un poco. Igual cualquiera sabe que no hay precisamente un clima floreciente en la economía, por más que Labaña y sus muchachos digan que hay menos pobreza en la Argentina y Milei se agarre ese dato para decir que sacó no sé cuántos millones de personas de la pobreza. Esto que les digo siempre, es una salida rara de la pobreza. La gente sale de la pobreza, pero consume cada vez menos fideos, carne, leche. Raro, muy raro. Se cae el consumo de alimentos. Se ve que decidieron, ya que salieron de la pobreza, decidieron ponerse a dieta y no comen más. Muy extraño. Pero el gobierno sigue celebrando el presupuesto, que es un presupuesto muy, ¿cómo decirlo?, dibujo. ¿Por qué? Porque incluso celebra el superávit fiscal, pero hay algunos legisladores que decían la semana pasada, no tengo la precisión del cálculo, dicen, che, pero acá faltan los intereses de la deuda que van pateando para adelante. Eso computa también como déficit fiscal. ¿Y dónde está puesto? ¿Qué les quiero decir? En definitiva, hay que tomar con muchas comillas los festejos gubernamentales, ¿no? Si bueno, es el día más importante de la historia parlamentaria de la Argentina. A mí me parece que es un poco de venta de humo.
La lógica era que sea una reforma integral orientada a simplificar el sistema tributario en general, reducir la burocracia, proteger el ahorro genuino de los argentinos y modernizar los sistemas de control. Y la lógica es que tratabas a todos los ciudadanos exacte como delincuentes y no tenías una presunción de inocencia fiscal, que es fundamentalmente lo que se buscó con este proyecto de ley. Ahora vamos a pasar de un régimen persecutorio, donde todos eran culpables hasta que Arca demuestre lo contrario, a un régimen de enfoque recaudatorio, donde todos somos inocentes y libres de disponer el fruto de nuestro esfuerzo hasta que Arca demuestre lo contrario. Este Juan Paso es el titular de Arca, que ahora se va a ir a trabajar a la empresa de supermercados de Narváez, ¿sí? Porque se están especulando con que Chango Más se va a quedar con Carrefour, entonces este Juan Paso se va a ir a trabajar ahí. Y por eso renunció al Arca. Buen dato, ¿sí? Debe estar harto de cobrar 2 mangos en el Arca y se fue a trabajar a una empresa privada. Pero lo que dice Juan Paso, que es un amigo íntimo de Toto Caputo, es este concepto libertario por el cual, todos los que ahorraron en negro, todos los evasores, no hay por qué perseguirlos, son inocentes y no hay por qué perseguirlos. Entonces ahí, el boludo que se cuidó de la AFIP, y la verdad que, se siente un poco pelotudo, ¿no? Uno trató de cumplir y pagar los impuestos para que venga después esta idea, vengan los libertarios con el librito de Walter Block y te digan, no, en verdad los verdaderos héroes son los evasores. Raro. Pero no solo los evasores, porque para los evasores ya hubo un blanqueo. Esto va más profundo, esto va a que declaren la plata aquellos que la tienen de un lugar todavía más oscuro. Por eso se llama principio de inocencia fiscal. Esto provocará, ¿qué es lo que busca el gobierno con esto? Que los que tienen la guita ahorrada en dólares, en los hipotéticos canutos, la pongan y la traigan a la Argentina. La verdad, hay que decir que buena parte de esa plata, que en los cálculos del gobierno serían 400.000 millones de dólares de los argentinos, buena parte de esa plata está afuera, está en propiedades, está en otros lugares, donde el que la pudo sacar la tiene a buen resguardo y si quiso ya la declaró en un blanqueo y la dejó afuera. ¿Por qué la traería a la Argentina? Olvidémonos de si está bien, si está mal, si es un principio moralmente correcto o no, si estamos con Walter Block y sus ideas de que los delincuentes, en definitiva, los diversos delincuentes, no deben ser perseguidos. Olvidémonos de todo esto. ¿Por qué traerían la plata el tipo que ya la pudo poner a buen recaudo? Esta es la respuesta que los economistas todavía no ven. El gobierno considera que esto es importantísimo y que nos va a inundar de dólares a falta de inversiones extranjeras, porque nadie quiere venir a invertir en la Argentina, por lo menos lo que se vio en estos 2 años. En la caída de la inversión extranjera directa, como hacía 21 años en la Argentina no había. Y siempre les digo, se suponía que Milei venía a resolver esto, venía a atraer inversiones extranjeras. Bueno, las inversiones extranjeras no están viniendo a la Argentina por un motivo sencillo, elemental. No es negocio poner nada, ni un kiosco en la Argentina, salvo las grandes mineras, las grandes petroleras, los que hacen gas, los que hacen especulación financiera o los que venden casas y hacen inmobiliarias, ni siquiera los que construyen. No hay negocio para nada en la Argentina. Buena parte de las cosas están para atrás. Salen las notas hoy en los diarios de la crisis de los vendedores textiles de la zona de Floresta, que dicen, no estamos pudiendo contra Shein, la gente, y contra Temu, la gente ya no viene a comprar a Floresta, ni siquiera vienen los del interior a comprar acá porque a ellos se les cayó la demanda y en todo caso lo poco que venden se lo traen desde China directamente a la puerta de la casa. Todas estas cosas hacen que la Argentina sea un país donde sea muy difícil poner nada, ni un kiosco, mucho menos una fábrica. Entonces, en esta Argentina, ¿sí?, que donde no viene inversión extranjera directa, el gobierno apuesta a que aparezcan dólares para que esos dólares que salgan de los colchones, ¿sí?, sirvan para permitir un flujo mayor de los dólares que necesitan para ir pagando la deuda externa, que es el único compromiso que el presidente tiene, pagar y pagar la deuda a costa de tomar más y más deuda.
En la época de Alberto, que dejó de pagar todo, ahí se generaron alrededor de $5.000 millones de deuda. Para que vos tengas una idea, eso es igual a 3 líneas de subte completas. La ciudad está tratando de encontrar acuerdos, entendiendo la complejidad que tiene el gobierno nacional y el esfuerzo que está haciendo la gente, pero hay un límite, que son los derechos legales que la ciudad tiene. Como la verdad debo decir que tanto el ministro Caputo como el presidente, como su equipo, han definido que tienen la voluntad de encontrar una solución y nos reunimos casi 2 veces por semana, los equipos o yo, quiero ser cauto. ¿Estoy preocupado? Sí. ¿Está preocupado Jorge Macri? Sí. Claro, lo que pasa es que él hoy por hoy técnicamente es parte del oficialismo. Recuerden que después de haber sido derrotado en las elecciones legislativas locales de la ciudad de Buenos Aires, Macri terminó uniéndose, pactándose en las listas de las legislativas nacionales con la Libertad de Avanza, o sea que técnicamente es un aliado. Buena parte de los que alguna vez pertenecieron al PRO, como Santilli, como Ritondo, ya se están pintando de violeta y se pasaron al bando del gobierno, aunque todavía, en el caso de Ritondo, quede sentado en lo que sería la banca legislativa que obtuvo por el PRO. O sea, Macri integra esta alianza de derecha y ultraderecha, de PRO y la Libertad de Avanza. El problema es que no le están garpando. Toda la plata que decían que le iban a pagar, no se la están pagando. Y el artículo en el capítulo 11 de Diputados, donde querían meter de un plumazo, querían abolir el financiamiento universitario y la ley de emergencia en discapacidad, se cayó también porque uno de los ítems era la deuda que le iban a pagar a la Ciudad de Buenos Aires. El mecanismo era sencillo, dejaban de pagarle a las universidades, dejaban de poner la plata en la emergencia en discapacidad y con esa guita que se ahorraban se la daban a la ciudad o se la daban a otros actores económicos. Ese capítulo se cayó y ahora, con toda razón, Jorge Macri dice, y sí, estoy preocupado, tenemos buen diálogo, pero el poncho no aparece. Yo creo que esto solamente se para en la calle. También en la justicia, quisiera creer, todavía creo que hay sectores de la justicia que pueden actuar de buena fe y respetando los principios constitucionales. Insisto con esto, ¿no? Insisto con esto porque de seguridad jurídica esto y de previsibilidad no tienen nada. Y así le va a ir. Y como que sigan con esta compra de votos, también va a tener la tacha que tuvo la ley Vanelco, ¿no? Yo creo que esta ley no sirve, solamente produce daño, solamente es cruel, pero inútil. Interesante lo que dice Carlos Tomada, debe ser de las personas que más entiende de la legislación laboral. De hecho, fue ministro de Trabajo durante los 12 años de kirchnerismo, el gobierno de Néstor y los 2 mandatos de Cristina. Entonces Carlos Tomada dice, bueno, las críticas habituales, de hecho habló la semana pasada con nosotros aquí en RPM, pero agrega un detalle interesante. Dice, bueno, ojo, que esta compra de votos, que algunos dicen, ¿por qué los senadores de Salta, como Flavia Rollón, los senadores de Catamarca, los que responden a Jalil, los senadores de Tucumán, de Jaldo, que el año pasado primero fue oficialista, después fue opositor, ganó las elecciones siendo opositor y ahora se volvió otra vez oficialista de Milei? ¿Por qué están votando a favor del gobierno? Y pone la sombra de la ley Vanelco. Acuérdense, en el año 2000 estalla el gobierno de la Alianza cuando un ministro del Interior que se llamaba Flamarique dice en privado que para los senadores justicialistas de aquella época que no querían votar la ley de flexibilización laboral, tengo la Vanelco, ya tengo el soborno listo. Y esos sobornos, todo indica que en algún momento llegaron, porque empezó a correr entre los senadores, que algunos habían cobrado y otros no, por supuesto. ¿Saben qué hizo Comodoro Pico en esa causa? La enterró, la mandó al fondo del cajón de los tiempos y, si mal no recuerdo, algún día terminó prescribiendo o declararon a todos inocentes y aquí no ha pasado nada. Pero el escándalo de la ley Vanelco llevó a que Chacho Álvarez, que era el vicepresidente de la Rúa, renunciara y a partir de ahí la crisis política de la Rúa se precipitó. Perdió las elecciones y después se fue en helicóptero. Esto es historia vieja, las historias no se repiten, pero es interesante el dato. Tomás dice, bueno, ojo, no sea cosa que con los ATN o con otra cosa, como se demostró en el caso de Cuader, que apareció con una misteriosa mochila con $200.000 en Paraguay y ahí está en su exilio dorado, en algún resort en Paraguay, mientras se define su situación, que no se entiende porque ya no se definió, porque no quiere volver a la Argentina, porque iría preso. Cuader lo engancharon con una mochila con $200.000 y se suponía que tenía mucho más, que la coima se la habían pagado en criptomonedas y que en algún lugar la había reconvertido a dólares y esos son los dólares con los que lo engancharon con la mochila. Bueno,
lo que está diciendo Tomás, decir, che, no sea cosa que otra vez vuelva el fantasma de la ley Banelco y ya sea vía ATN, adelanto del Tesoro Nacional, que no tienen nada de ilegal, pero son negociaciones un poco complejas, digamos, decir, che, te mando plata para la provincia y vos votame cosas que van contra tu partido o contra lo que predica tu partido. O bien, con guita negra, como la que tenía Cuader en la mochila, se termine sancionando la ley de reforma laboral y esto después termine mal en la justicia. A propósito de la justicia, también hay que decir que la que recibió malas noticias en la justicia fue Patricia Bullrich, por partida doble. Porque, mejor dicho, por partida triple. Vamos a ver, porque no solamente hay malas noticias en la ofensiva judicial del gobierno contra la AFA, también el gobierno está recibiendo. Claro, ahora Patricia Bullrich no tiene que preocuparse porque tiene fuero por 6 años, pero la Cámara Federal dijo que el animalito de Dios que le disparó una granada de gas lacrimógeno al fotógrafo Pablo Grillo tiene que ser imputado. Recuerden, ese señor está identificado, no recuerdo ahora el nombre, pero lo identifican y lo protegieron a ese gendarme, lo protegieron y lo mandaron a Santiago del Estero. Patricia Bullrich dijo que había disparado bien, fue cambiando la versión. Primero dijo que la culpa era de Pablo Grillo, después dijo que el gendarme había disparado bien, que fue una mala suerte, una desgracia, se condolió, dijo que le dolía mucho la situación de Pablo Grillo. Bueno, todo zaraza. Ahora, para la justicia, el gendarme obró mal. Y lo interesante del fallo judicial de la Cámara, dice, el hecho de que el arma sea imprecisa justamente debería haber servido para que tomaran mayor precaución y apuntaran más lejos y no apuntaran hacia abajo, como apuntó, y la granada de gas lacrimógeno rebotó y le pegó a Pablo Grillo en la frente, y pobrecito, ahí está todavía intentando rehabilitarse del desastre que le provocaron. El segundo fallo, también de la misma Cámara, dice que tiene que ser imputado por lesiones gravísimas la persona, creo que también es creo que es un prefecto en ese caso, que disparó al hincha de Chacarita y le vació un ojo con una bala de goma. ¿Sí? Y ahí se abre otro capítulo con la cuestión de las balas de goma, porque durante el fin de semana se conoció el resultado de la autopsia por el cual policías de la ciudad, que no se entiende por qué, eran como 9, 10 que llegaron en 3 patrullas, ninguno tenía una famosa taser, que son las que sirven para inmovilizar a una persona. Bueno, en la Villa 20, seguramente ustedes vieron el video, el padre de unos pibes estaba muy exaltado, se empezó a pelear con la policía porque no lo dejaban pasar por el pasillo, había una trifulca familiar en un pasillo y él quería meterse porque ahí estaba su hijo y no lo dejaban pasar. Y le pegó una mujer policía, los policías que estaban ahí le empezaron a pegar con la tonfa, no había manera de calmarlo al tipo, llegan refuerzos. Entre los refuerzos que llega un policía que carga la escopeta y dispara. Le dispara al cuerpo. Y le dispara, según dicen, posta de goma. Y lo mata. Entonces decís, ¿cómo la posta de goma mata? Obviamente, si te pega en un ojo, como le pasó al hincha de Chacarita, sí, te saca el ojo. Pero ahora nos enteramos que la posta de goma mata. Y entonces, en todos los operativos antipiquetes, donde a los periodistas, buena parte de los cronistas de América tienen el recuerdito de una bala de goma, de la cicatriz de una bala de goma en el cuerpo. La posta de goma mata. Le disparan ¿a cuánto? A 5 o 6 metros. El hombre estaba en cuero, pero la posta de goma, si no estás vestido, te mata. Así murió este hombre. La autopsia dice que recibió múltiples disparos compatibles con munición de goma en el cuerpo y que por eso murió al instante. Una de esas postas de goma le entró por el hígado y le sacó parte del hígado. La foto es tremenda. Entonces, ojo con esto, porque durante todos estos meses de operativo antipiquete, y por suerte la justicia le ha puesto un freno, dijo, momentito, el que disparó el cartucho de gas lacrimógeno contra Pablo Grillo, procesado. El que disparó la bala de goma al hincha de Chacarita a 5 metros, procesado. Uno de los camaristas dice incluso, hay que ir hacia arriba en la cadena de mando, saber quién dio estas instrucciones. ¿Terminará solo en el jefe del operativo? ¿Sí? ¿Terminará en Patricia Bullrich? Bueno, Patricia Bullrich se queda tranquila porque tiene fuero. Pero en el caso de la policía de la ciudad, esto es particularmente grave. Primero porque no se entiende por qué no llevaban una taser. ¿Sí? Si están trabajando sobre todo con conflictos vecinales, para eso sirven las taser, y contra la crítica que hacía el progresismo, yo siempre apoyé el uso de las taser justamente por esto, porque te paraliza y te caes. Tiene que ser un caso muy particular de una persona que tenga una afección cardíaca, que
si le pegan una taser le genere un paro cardíaco. ¿Por qué no usaron una taser? No se entiende. ¿Será por el ajuste? ¿Es caro? Cada disparo de taser cuesta $9. ¿Será por eso? No sé, pero no usaron una taser, dispararon con bala de goma. Y acá la sorpresa. Todos pensábamos que cuando disparan con bala de goma no es munición letal. Al señor González, Juan Gabriel González, 45 años, que vivía en la Villa 20, un pintor, que estaba exaltado, que nunca debió haberse peleado con la policía de esa manera, correcto. Pero le dispararon con posta de goma y lo mataron en el acto. Entonces, atención con el uso de posta de goma. Esto debería llevar un grado de reflexión en la fuerza de seguridad. Y después que nos digamos, no, fue un accidente. Siguiendo y volviendo con Patricia Bullrich, otra del viernes pasado, pero que ahora se profundizó el fin de semana, porque también esto sucedió en la gestión de Patricia Bullrich. Y acuérdense que una de las primeras cosas que hace Patricia Bullrich es sacarle al Ministerio de Justicia el Servicio Penitenciario Federal y lo pone bajo su órbita, con la excusa de que, bueno, que había que tener inteligencia en las cárceles para saber quiénes eran los presos y que estaban tramando en las cárceles para cuando salieran volver a chorear, volver a robar, volver a hacer sus fechorías. Bien, con esta excusa Patricia Bullrich se trajo a su órbita y durante estos 2 años al Servicio Penitenciario Federal. ¿Qué es lo que se supo ahora? Que el Servicio Penitenciario Federal, que nos cobra con la nuestra, como dirían los libertarios, 17.000 mangos por vianda, ¿sí? Y al menos dan 2 viandas al día, 34 lucas por día por preso, ¿sí? Y vayan sumando, porque se calcula que hay 3.000 pesos en el servicio penitenciario. Pero supongamos la cárcel de Seiza, o sea, no sé cuántos serán, pero toda esa cantidad de plata era comida incomible. ¿Cómo se sabe? Ustedes dicen, bueno, sí, ya se sabe que la comida de las cárceles es incomible. Sí, está bien, pero ¿y por qué la agarpamos entonces si es incomible? ¿Cómo se sabe? Porque el juez federal de Loma de Zamora, que tiene bajo su órbita a la cárcel de Seiza, se presentó de sorpresa en la cárcel de Seiza, agarró 3 viandas y las probó. ¿Saben qué le pasó al juez Villena? Se descompuso. Volvió a su casa y se descompuso, porque la comida era incomible. Con esa comida, por esa comida incomible, cobraban el servicio penitenciario, o mejor dicho, pagaba el servicio penitenciario con la nuestra, 17.000 pesos por bandejita, comida incomible. Entonces, ¿qué hicieron? Allanaron las oficinas de Fernando Martínez, el director del Servicio Penitenciario Federal. Lo notable que cuando allanan las oficinas y luego la casa de Fernando Martínez, encuentran que el hombre, bueno, primero la picardía, no entrega su teléfono y dice, no sabe que lo perdí el teléfono. Y entregó un teléfono viejo. Entonces le dice, ¿usted habla con el teléfono? Bueno, es que el otro lo perdí. Lo perdí, che, y nadie lo encontraba. Obviamente alguien le había avisado del allanamiento, tiró el teléfono a la mierda y de esa manera va a complicar la averiguación. Extraño que no lo hayan echado. La verdad que lo deberían haber echado inmediato. Sobre todo, además, porque para el propio gobierno, Martínez manejaba, y debería tener una buena explicación al respecto, tenía una cédula azul para manejar una camioneta Toyota Hilux que figura a nombre de Enrique Antequera. ¿Quién es Enrique Antequera? El famoso Quique Antequera, el dueño de una de las ferias de la Salada, la feria Urcupiña, el mismo a quien ya había logrado un acuerdo en la justicia provincial, pero le reabrieron una causa federal para quedar bien con Estados Unidos. Nosotros lo contamos acá. Y todos los dueños y accionistas de la Feria de la Salada terminaron presos, salvo Quique Antequera, que está prófugo. Bien. ¿Qué hicieron? Fernando Martín, esta cosa que no se entiende en la Argentina, el titular del Servicio Penitenciario Federal, investigado por darle comida podrida a los presos, pero seguir cobrando por eso, manejaba una camioneta que figuraba a nombre de Quique Antequera. O sea, a nombre de un prófugo. El Servicio Penitenciario Federal manejaba una camioneta a nombre de un prófugo. Incomprensible. Tenía la cédula azul, o sea que sabía que esa camioneta era de un prófugo, pero seguía manejando la camioneta de un prófugo. Estos son los muchachos que imparten justicia en la Argentina. Patricia Bullrich pidió el servicio penitenciario armó un curro con empresas que se cartelizaron. Porque ya también los habían querido echar. A los que proveían esta comida, los habían echado porque la comida era mala. Entonces, ¿qué hicieron? Cambiaron aquello de es el mismo perro con otro collar. Bueno, cambiaron de nombre. Y las mismas camionetas, las mismas cosas que llevaban la comida podrida antes y que les habían cortado el contrato, reaparecieron trayendo, ¿qué? Comida podrida otra vez. Bueno, todo esto sucedió en la gestión de Patricia Bullrich.
que ahora, por supuesto, ya saben que tiene fuero. Pero el detalle de color negro, por supuesto, como nos gusta a nosotros, de este fin de semana, es que el director del servicio penitenciario manejaba con una cédula azul la camioneta Toyota Hilux que era de un prófugo.